¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Vamos a ver si hoy aprendemos alguito por aquí. El que no lo sepa, y el que lo sepa, pues a ver si lo entretenemos por lo menos, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los fractales, que todo el mundo más o menos sabe lo que son, pero bueno, ¿qué son realmente? Las matemáticas de los fractales surgen del señor el Benoit Mandelbrot ese, que con un nombre muy complicado de decir, y entre las cosas que desarrolló lo que después sería conocido como la geometría fractal. Que tú dirás, ¿y esto qué demonios es? Comúnmente todos creemos que fractales es un tipo de dibujo que se repite a sí mismo según vas ampliando. O algo así más o menos entendemos todos. Algo así como lo que muestro ahí, ¿no? Pero date cuenta que si miras la definición, de lo que habla es de dimensiones. Y esto es justo lo que vamos a ver hoy. ¿Qué son realmente los fractales? ¿Qué cosas son los fractales? Pero antes de empezar, decirte que va a haber matemáticas. Es lo que hay. Que las he reducido al mínimo y creo que lo he hecho lo más sencillo posible. Solo tienes que atender y yo lo pongo en todo en pantalla. No tienes que calcular nada. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos que tienes que tener para entender este vídeo? Pues sumar, restar, multiplicar, dividir, raíces cuadradas y las potencias. Y ya está. Pero bueno, que yo creo que esto lo conoce todo el mundo más o menos. Lo primero que vamos a hacer es saber qué es una dimensión. ¿O qué son las dimensiones? ¿Qué son? ¿Una realidad? ¿Un concepto? ¿Un constructo de nuestras mentes? ¿Una realidad donde existen distintos universos? ¿O son distintas etapas del alma inmortal? ¿Qué es una dimensión? Antes de empezar a flipar, vamos a ver quién fue el que desarrolló todo esto, que es el señor que es matemático. No va a ponerse a flipar en colores, sino va a ponerse a hacer matemáticas y va a sacar una definición matemática. Entonces, cuando nosotros decimos que 1, 2, 3 o 4 dimensiones, ¿a qué nos estamos refiriendo? O más bien, ese número ¿de dónde sale? Porque es un número. Y a este señor lo que le interesaba eran las matemáticas. Por lo tanto, ese número ¿de dónde sale? Todos más o menos sabemos que es 1 porque hay una línea y las 2 es porque tiene 2 líneas en 90 grados y algo de eso sabemos todos más o menos. Pero claro, esto es una explicación demasiado geométrica. Estamos buscando, como dijo al principio, una explicación más abstracta. Lo que queremos es poder colocar este número en una fórmula de las tradicionales o algo parecido. O sea, una fórmula que incluya dimensiones dentro de ella para poder calcular cosas con las dimensiones, o sea, tener una forma de trabajar con las dimensiones. Lo primero vamos a empezar con las 3 dimensiones que conocemos y con las cosas normales, con una línea, un cuadrado y un cubo. Empecemos por la línea. E imagina que la queremos escalar a la mitad, o sea, no partir a la mitad, sino escalarla a la mitad. Queremos hacer una raya que sea la mitad de grande, pero no porque la hemos partido, sino porque la hemos reducido a la original. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle un valor a nuestra recta. ¿Cuánto mide nuestra recta? Pues mide X. Sea lo que sea. Pues para escalarla, lo que podemos hacer es partirla por aquí, por la mitad. Y obtenemos 2 líneas que son iguales a la primera, pero la mitad de grande. Podemos decir que una de ellas es la original escalada a la mitad, que era lo que pretendíamos. Después, con el cuadrado entenderás mejor cuál es la diferencia entre cortar y escalar. Pero bueno, que por ahora ten en cuenta que como hemos dicho, que la original mide X y las 2 pequeñas miden justo la mitad, pues entonces las pequeñas tienen que medir X partido entre 2. Antes de continuar, quiero que entiendas qué es lo que mide la X. La X no mide centímetros o metros o cosas así. Lo que tienes que hacer es imaginarte que la línea está formada por pequeños puntitos que son indivisibles. Es la unidad mínima de medida posible. Todas las cosas en el universo están formadas por esos pequeños puntitos. La línea que pertenece a este universo está formada por esos pequeños puntitos puestos uno detrás de otro. Lo que cuenta la X es el número de puntitos que forman esa línea. Por eso no usamos ninguna medida porque es una medida imaginaria, es algo que no se puede hacer. Y entenderás después más tarde por qué se hace de esta manera. Pero por ahora, con que entiendas que la X representa la cantidad de puntos que forman esa línea, es más que suficiente. Y que por lo tanto, la cantidad de puntos que forman la línea partido entre 2 van a ser los que forman las líneas pequeñitas. Vamos a ver si con esta información, que creo que es bastante sencilla por ahora, podemos hacer algo parecido a una fórmula. Algo parecido. Esta fórmula vendría a decir, si escalamos en la dimensión 1 a la mitad, la cantidad de puntos que encontramos son la mitad. Yo creo que más sencillo no se puede, ¿verdad? Pero vamos a seguir con el cuadrado, porque se va complicando según vamos llegando al cubo. El cuadrado tiene 2 medidas, X e Y, y estas, como antes,
miden la cantidad de puntos que hay dentro de ese cuadrado. O sea, no miden centímetros cuadrados, sino la cantidad de puntos. Porque si te fijas, el cuadrado está formado por un montón de líneas, que serían las Y, y otro montonazo de líneas, que serían las X, que coincidirían unas con otras. O sea, serían un montón de puntitos formando un cuadrado grandísimo. Por eso estamos contando en puntos y no en centímetros, porque queremos utilizar una medida que funcione en cualquier dimensión. Los centímetros solo funcionarían en las líneas, los centímetros cuadrados en las áreas y después sería el volumen. Entonces por eso contamos puntitos, que es una medida imaginaria. Entonces, para saber todos los puntitos que hay dentro, simplemente multiplicas X por Y y te da todos los puntos que hay dentro, ¿verdad? Pero bueno, que nosotros lo que queremos es escalar este cuadrado. No vamos ahora con otras historias. Nosotros queríamos escalar este cuadrado a la mitad. Vamos a ver qué podemos hacer. Igual que antes, lo primero que podemos hacer es partir X a la mitad. Pero por esto mismo no estamos cortando nada más, estamos escalando. Porque las dos figuras que me resultan de este corte no son para nada parecidas al original. Nosotros lo que queremos es escalar, o sea, hacer copias en pequeño del original. Por lo tanto, con un corte nada más no va a servir. Vamos a cortar también Y por la mitad. Y ahora sí nos salen copias perfectas del original, porque este cuadro obviamente es igual que este otro. Y además hemos aprendido algo. En cada dimensión hay que cortar por la mitad cada una de las medidas que hagamos. O sea que no sirve solo cortar X, sino además tenemos que cortar Y. Esto va a ser importante recordarlo después cuando estemos en el cubo, porque el cubo tiene 3. Pero bueno, que nosotros estamos ahora en el cuadrado y lo que nos interesa saber ahora es cuántos cuadros contiene uno de los cuadrados pequeños. Como sabemos que este lado mide X partido entre 2, porque lo hemos hecho nosotros, y este otro mide Y partido entre 2, porque también lo hemos hecho nosotros, y como sabemos la fórmula para esta dimensión para calcular los puntos, pues simplemente la hacemos. X partido entre 2 por Y partido entre 2. Y eso nos daría los puntos que hay dentro de ese cuadradito pequeño. Como ya sabemos hacer esto, yo creo que ya podemos hacer una fórmula que sea parecida a esta, pero para el caso de la segunda dimensión. La fórmula, como antes, sería: si escalamos en la segunda dimensión a la mitad, se reducen los puntos a la mitad por la mitad. Ya hay una pequeña diferencia, no se reducen los puntos a la mitad. En esta nueva dimensión se reducen los puntos 2 veces por la mitad, o sea, un cuarto. Y como hemos visto, se debe a que estamos cortando 2 unidades en vez de una sola. Hemos cortado a la mitad 2 unidades distintas. Si te preguntas por qué pongo un medio por un medio y no pongo XY, date cuenta que nuestro cuadrado original lo hemos hecho nosotros y por lo tanto tiene los lados iguales seguro. No nos hace falta poner X e Y. Con poner 1 y 1 es suficiente. Casi podríamos poner 2 números iguales cualesquiera, pero ponemos uno que es muchísimo más fácil. Vamos a pasar al cubo, que es el último ejemplo. El cubo, al ocupar un volumen, va a tener 3 medidas distintas: X, Y y Z. Y como lo que queremos es escalarlo a la mitad, lo primero que vamos a hacer es cortar X a la mitad. Pero si algo aprendimos del cuadrado es que tenemos que cortar a la mitad todas las medidas para que nos quede escalado. Desde que no cortemos una a la mitad, ya no nos queda escalado, nos queda una figura que no nos interesa. Con estos 3 cortes lo que conseguimos son 8 cubos. Espero que entiendas más o menos por cómo los he colocado cuáles han sido los 3 cortes que hace y por qué son 8 cubos. También tenemos que mirar cuál es la fórmula para calcular los puntos en esta dimensión, que sería la cantidad de puntos es igual a la multiplicación de los 3 lados. Por lo tanto, los cubos pequeños, que cada uno de sus lados miden la mitad del original, por eso están escalados a la mitad, su fórmula será X partido entre 2 por Y partido entre 2 por Z partido entre 2. Aunque es más difícil de visualizar, como es lo mismo que hemos hecho con el cuadrado, pero con una medida más, yo creo que podemos pasar directamente a realizar nuestra fórmula simpática. Esta vez dice: si escalamos en la tercera dimensión a la mitad, los puntos se reducen a la mitad 3 veces. O sea, 1/8. Date cuenta que lo único que hemos hecho es hacer una relación entre el original y la escala. ¿Cuánto se reduce la cantidad de puntos que forman esa figura? Bueno, como ya tenemos 3 formulitas, vamos a borrar todo y a organizar esto un poquito. Y vamos a intentar sacar un sentido más matemático a todo esto que hemos escrito. Vamos a empezar por esta misma y vamos a hacer una fórmula más fórmula. Una fórmula de verdad, no la cosa esa que ni es fórmula ni nada.
Entonces la fórmula sería, si contamos el número de puntos en la tercera dimensión y lo dividimos entre 8, y tú dirás, coño, ¿y este 8 de dónde mierda salió? Pues si te das cuenta que estamos hablando del cubo, el 8 viene del número de partes en las que dividimos el cubo. Lo que estamos haciendo es el número total de puntos, lo dividimos en 8 y nos dice también cuántos puntos hay en uno de los pequeños. Es otra manera de calcular los puntos. Contamos todos los que hay en el grande y como lo hemos partido en 8 partes iguales, pues dividimos el número entre 8 y eso tiene que ser lo que le dé. Por lo tanto, esto va a ser igual a una de las medidas de esa tercera dimensión, dividido entre 2 porque estamos escalando a la mitad. Ahora es la segunda medida, partida a la mitad, por la tercera medida, partido a la mitad, porque son 3 veces. Date cuenta que tenemos que hacerlo las 3 veces, por eso apuntamos 3 veces distintas, para saber que son 3 distintas. Bueno, pues ahora yo creo que parece que sí tenemos una fórmula que parece mucho más complicada de lo que es, porque por ejemplo, si te fijas aquí, son 3 veces lo mismo multiplicado. Por lo tanto, podemos poner una nada más, lo ponemos un paréntesis y lo elevamos a 3. Y ya está, y nos hemos quitado un embrollo de ahí en medio impresionante. De todas maneras, en vez de ponerlo con paréntesis, lo vamos a poner así por algo que pasará después, que es más fácil verlo. Pero que es lo mismo, ¿eh? Vamos a pasar al segundo ejemplo. Hacemos lo mismo. El número de puntos en la segunda dimensión dividido entre 4, que si recuerdas es el número de cuadrados que nos salía, y lo mismo dividimos entre 4 para ver los puntos que hay en los cuadrados chiquititos. Pues esto será igual a la primera medida en esa dimensión dividido entre 2. Y ahora, si te fijas, deberíamos volver a poner otra vez por medida partido entre 2. Pero como vimos en el caso anterior, en vez de hacer eso, lo que le ponemos es un 2 aquí y ya está. Pero que es lo mismo. Es como lo tenemos que multiplicar 2 veces, pues le ponemos un 2 y terminamos mucho antes. Para nada estamos haciendo la complicada y después haciendo la sencilla. Directamente la hacemos en sencillo. Vamos a pasar al último ejemplo. Otra vez lo mismo. El número de puntos en la primera dimensión dividido entre 2 y ese 2 es el número de líneas que salen de la original. Lo mismo que los otros 2 anteriores casos. Pues esto es igual a la medida de esa dimensión dividido entre 2. Aunque realmente solo hay una vez que hacerlo y no haría falta, solamente porque parezca todo igual y también porque después vamos a ver que al final sí hacía falta, solo porque parezca todo igual, vamos a ponerle unos unos aquí, porque total el resultado no va a cambiar al final. Desde aquí te estoy viendo la cara de susto ante todas estas matemáticas. Por lo tanto, vamos a hacerlas más sencillas todavía. Para reducir estas ecuaciones, lo que tienes que hacer es darte cuenta de la parte de arriba de las divisiones. Por ejemplo, en la primera, esta variable te dice el número de puntos de la línea y esta te dice el número de puntos de la línea, porque es la medida. Las dos te están diciendo lo mismo, que era justo como dijimos al principio que se calculaba la medida de una línea. Por lo tanto, podemos tachar la parte alta y ver si podemos hacer lo mismo en las otras ecuaciones. En esta, por ejemplo, que era la del cuadrado. Si miramos aquí, aquí nos dice el número de puntos. Y aquí nos va a calcular el número de puntos también, porque es las dos medidas multiplicadas entre sí, o la medida al cuadrado, porque la figura era un cuadro. Por lo tanto, igual que antes, también podemos tachar la parte alta. Y obviamente, en el tercer ejemplo que hablábamos del cubo, pues va a pasar lo mismo, que tachamos la parte alta. Pues vamos a quitar todas las partes altas. Vamos a organizar esto un poco mejor y vamos a colocarlo visualmente más bonito. Veamos ahora qué hemos conseguido. Oye, pues hemos conseguido saber las 3 primeras potencias del 2. 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4 y 2 elevado a 3, 8. Somos unos profesionales. Pero antes de que pienses de que hemos perdido el tiempo, vamos a ver qué representamos con estas 3 fórmulas. Si te fijas, este 2 es este 2, es el 2 de la escala. Lo que hemos querido representar ahí nosotros es la escala. En vez de poner un 2, vamos a poner la E de escala. Ahora este otro número, que es diferente en cada uno de ellos. ¿Qué representa este número? Pues el número de trozos en que hemos dividido cada una de las figuras para poderlo escalar. Lo que vamos a poner es una T de trozos. Entonces, al final, este último número, ¿qué podrá ser? Que tampoco lleva mucho misterio, porque si te fijas, coincide exactamente con la dimensión en la que se han realizado los cálculos. O sea que mira al final la fórmula tan bonita y tan sencilla que hemos logrado. Hemos conseguido lo que queríamos. Una ecuación matemática donde se incluyen las dimensiones. De todas maneras, antes de continuar, para que veas, vamos a ver si funciona. Vamos a ponerle un ejemplo. Imagina que quiero escalar este cuadro 9 veces. Quiero conseguir un cuadro 9 veces más pequeño
que el original. ¿En cuántos trozos tendría que cortar este cuadro? Es una duda con la que me he levantado esta mañana. ¿Cuántas veces lo vamos a escalar? 9. Lo vamos a hacer 9 veces más pequeño. Apuntamos, E es igual a 9. ¿Cuántas dimensiones tiene este cuadro? 2. Apuntamos, D es igual a 2. ¿En cuántos trozos lo tengo que dividir? Pues eso es lo que queremos saber. Apuntamos nuestra fórmula recién adquirida y vamos sustituyendo una a una cada una de las variables. Primero la E por el 9 y luego el 2 por la D de dimensiones. Ahora solo nos queda coger una calculadora y calcular cuánto vale t, que vale exactamente 9 por 9, 81. Tengo que dividir este cuadro en 81 partes iguales para que esas partes sean una noveava vez más pequeñas que el original. Y por lo que ves, lo que queda al final es un cuadro de Sudoku. Bueno, pues parece que nuestra fórmula funciona perfectamente. Ahora imagina que con 3 líneas iguales dibujo un triángulo equilátero, pero no es un triángulo con área, no tiene área, está formado solo por 3 líneas de longitud X. Ahora cogemos otros 3 triángulos, la mitad de tamaño del original, y los colocamos de esta manera dentro del original. De nuevo volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer 3 copias más pequeñas del original y las colocamos de esta manera. Y yo creo que más o menos coge la idea de a dónde va a dar todo esto. Esto se llama el triángulo de Sierpinski o algo así. Y sí, es un fractal. Pero bueno, igual que hicimos antes con la recta, el cuadrado y el cubo, vamos a jugar con este dibujo a ver qué pasa, que lo hemos creado nosotros. Lo primero que hacíamos siempre era dividir a la mitad una de sus medidas. Pero como es un triángulo equilátero, solo tenemos que dividir a la mitad una de sus medidas, porque el corte será el mismo en los 3 lados. Ahora date cuenta que nos ha dado 3 piezas iguales. 3 piezas iguales que son la mitad de la original. Es exactamente eso, lo hemos hecho así adrede para que resulte esto. Como sabemos que estos 3 triángulos tienen de lado la mitad de X, sabemos también que los lados de esos pequeños triángulos son X partido entre 2. Recuerda, como decía antes, este triángulo no tiene área, por lo tanto ese hueco de ahí en medio está totalmente vacío. Este triángulo está formado solo por líneas. Bueno, pues con esta información que tenemos, vamos a ver qué pasa con nuestra fórmula. De nuevo vamos a ir sustituyendo. ¿Cuál es la escala a la que hemos reducido? Hemos reducido a la mitad. Por lo tanto, ponemos un 2. La T de trozos. ¿Cuántos trozos hemos obtenido? 1, 2 y 3. 3. Sustituimos. Y ahora deberías empezar a ver un pequeño problema. Y si no lo ves, no pasa nada porque vamos a sustituir en la fórmula. Sustituimos la E por el 2 y la T por el 3. Y como te he dicho que esto es una línea, aquí no podemos poner un 1, porque 2 elevado a 1 es 2, no 3. Tampoco podemos poner 2, porque 2 elevado a 2 es 4. Y muchísimo menos podríamos poner 3, obviamente. ¿Cuál es el número entonces que deberíamos poner ahí para que 2 elevado a ese número dé 3? Antes de resolver esto, vamos a organizar mejor toda la pantalla para que sea visualmente más sencillo. Y vamos a realizar la operación necesaria para saber cuál es el número al que tienes que elevar 2 para que te dé 3. Esto se hace súper sencillo con un logaritmo. Es maravilloso. Lo único que hacemos es esa operación, se lo pones en la calculadora y te da el resultado. El número que nos da es 1,5849 y continúa por ahí para atrás hasta el infinito. Ahora quiero que pienses qué es lo que estamos calculando. Estamos calculando la dimensión en la que se encuentra esta figura. Párate un momento a pensarlo. Esta figura no tiene una dimensión. No tiene 2 y obviamente 3 no tiene. Esta figura tiene 1,5489 y esta es una definición un poco más correcta de fractal. Es una figura que no tiene un número entero de dimensiones. O sea, ni 1, ni 2, ni 3. Por ejemplo, esta figura, que es el copo de nieve de Koch, que tiene 1,26 dimensiones. Me imagino que tú estarás pensando, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Todo esto solo sirve con esas figuras raras que se inventaron ellos. Esto no sirve para nada. Pero te tengo que decir que vives en un país que muy probablemente tenga una frontera fractal. Esta nueva forma de medir las dimensiones sirve para medir, por ejemplo, la costa. Pongamos, por ejemplo, Inglaterra. Aunque sirve cualquier costa del planeta. ¿Ves esta línea? Probablemente no. Mejor lo pongo así. Ahora, ¿ves esta línea? Si dibujamos esa línea aparte del resto del mapa, esa línea tiene 1,21 dimensiones. Eso sí, la forma para calcular las dimensiones en estas formas tan complejas es bastante más difícil. O sea que lo dejaremos para otro episodio mejor. Por ahora decirte que espero haberte enseñado algo que no sabías, o por lo menos entretenerte. Y por lo tanto, a cascarla.